Estoy en comunicación con el ex vicepresidente de la República del Perú y ex congresista, el doctor Omar Quijada Moya. Omar, muchas gracias por aceptar esta entrevista, muy amable como siempre. No, encantado a ti, Juan, a todos los amigos en Buenos Aires, Argentina, en Latinoamérica, muchas gracias y en el Perú también. Tú que eres un prestigioso abogado, incluso presidiste la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. ¿Qué nos puedes decir de la Constitución que quieren cambiar? Sobre todo esto es lo que dicen los militantes de Perú Libre, que muchos de ellos no son abogados y no entienden el tema jurídico, pero se empecinan en cambiar la Constitución que quizás no la leyeron o tampoco la supieron interpretar. Mira, que ellos quieren elaborar una, Castillo, Cerrón y Perú Libre, quieren elaborar una constitución comunista distinta a la actual. Ellos piensan que habiendo llegado al poder es la hora cero y quieren la refundación de la patria y del Estado. Evidentemente están absolutamente equivocados. Lo único que están ocasionando es fuga de capitales, incertidumbre, inestabilidad política y seguramente próximamente ingobernabilidad. Por lo tanto, es un proyecto totalitario que ya ha vivido Venezuela, Cuba, en fin, Nicaragua, que los demócratas no lo vamos a permitir. Demócratas de cualquier bandera, ¿no? Izquierda, centro, derecha, democrática. Y es difícil que ya en la parte constitucional, que como hombre de leyes también te lo digo, puedan lograrlo, ¿no? Porque cualquier reforma total o parcial de la Constitución necesita que pasar por el tamiz, el filtro del Congreso de la República, por el artículo 206 de la propia Constitución. Y para ello ellos quieren un plebiscito, necesitan que pasar primero por el Congreso, tener una mayoría calificada de por lo menos 66 votos, que es el número, la mitad más uno del número legal de congresistas, y no lo tienen, ¿no? Porque ellos tienen 37 parlamentarios más 4 o 5 de sus aliados de izquierda, que es de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, llega a 42 congresistas, 42 votos. Y le faltarían 24 o 25 votos aproximadamente. No los tienen, no van a llegar, y en las últimas encuestas de opinión pública, casi el 80% de la población no quiere otra constitución. Quiere, digamos, que se le resuelvan los problemas inmediatos, ¿no? Problemas como, por Podría decir que ejemplo, Perú Libre inventó un enemigo, en este caso la Constitución, que todos los males del Perú de las últimas décadas se deben a la Constitución del 93, un enemigo invisible que quizás la mayoría no lo conocen a cabalidad, que es la Constitución, pero lo ponen como el causante de todas las desgracias que tiene el Perú. sí, sí, es evidente. Mira, yo no he sido muy partidario de esta Constitución del 93, la Constitución fujimorista. Incluso yo cuando juré a la vicepresidencia de la República, te acordarás, en presencia de tu paisana, en ese momento presidenta de la Argentina, Cristina Kirchner, y de 10 o 14 mandatarios, incluyendo el rey de España que vino en esa oportunidad, Ollanta, presidente de la República, la primera vicepresidenta del país, Marisol Espinosa, y yo como segundo vicepresidente, juramos por la Constitución del 79, la de Haya de la Torre, Así porque es. consideramos que la Constitución del 93 era una constitución que había sido impuesta después de un golpe de Estado fujimorista y a la medida del dictador Fujimori para perpetuarse. Pero hay que también reconocer que con esta constitución liberal, que propone una economía social de mercado, hemos avanzado mucho y el Perú ha crecido en los últimos 20, 25 años 6%, 6% o 7% puntos porcentuales. Incluso si uno lo compara con otras economías regionales, el Perú tuvo una Duda, ¿no? estabilidad que lamentablemente, por ejemplo, no la tiene Argentina. No, y el Perú, a pesar de la pandemia y la crisis política, todavía se mantiene en azul. Sus números están en azul. El Perú creció muchísimo. Fíjate que el año 2000 el Perú tenía 48% de pobreza y en 20 años con esta constitución y con una política económica seguida por todos los gobiernos últimos, la pobreza bajó 28 puntos, de 28% a 20%. Hubo 7 millones menos de pobres y 7 millones de gente emergente, de clase media. Se avanzó mucho, hubo mucho crecimiento económico, incluso lo hay hasta el día de hoy, un paréntesis por la pandemia, evidentemente,
pero se creció mucho, se creció mucho. Pero más allá de eso, no es el momento de una asamblea constituyente, post pandemia, y sobre todo que el objetivo final, mi querido Juan, es una asamblea constituyente comunista para perpetuarse en el poder, que lo único que trae es fuga de capitales, el aumento del dólar, inestabilidad económica, inestabilidad política, y la perpetuación de un gobierno de extrema izquierda como el de Castillo y Cerrón. Por lo tanto, nosotros no lo vamos a permitir, y en el Congreso no tienen los votos. Ese es un imposible jurídico. Ellos quieren reunir firmas, 2 millones de firmas, y hacen una interpretación absurda de la Constitución, señalando que el artículo 32 de la misma habla sobre que la Constitución protege y fomenta el derecho de la participación ciudadana del pueblo a través de un referéndum. Sí, lo dice. Pero a continuación, el artículo 206, que es el último artículo de la Constitución, habla específicamente sobre ello, es decir, que para que haya referéndum, una propuesta del Ejecutivo, de un congresista, de un colegio, digamos, electoral, o un colegio profesional, quiero decir, o de las firmas de una parte de la población, tienen que pasar necesariamente por el debate del Congreso de la República, por la Comisión de Constitución primero, y luego por la última instancia que es el Pleno, la Asamblea Plenaria, y una votación calificada de no menos de 66 votos, que es la mitad más uno del número legal de congresistas. Y luego ahí recién se convoca a un referéndum para que la gente decida si quieren una asamblea constituyente y una nueva constitución. Pero así en el supuesto negado que eso pasara, tú le consultas al país y en un referéndum la población mayoritariamente, según las encuestas, va a decir que no quieren una nueva constitución, ni siquiera quieren una asamblea constituyente. Lo que quieren es una Y reforma aparte un constitucional. referéndum no es vinculante en este ¿Perdón? sentido. El referéndum no es vinculante, es solo una consulta. El referéndum es una consulta, me imagino que el referéndum va a decir que si la población quiere o no una asamblea constituyente, los asambleístas, para poder elaborar una nueva constitución. O sea, no es que con el referéndum se arma la asamblea constituyente, no. Es una pregunta de sí o no, si que la población quiere o no una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, obviamente. Y así hubiese un referéndum, la población en su mayoría va a votar que no quiere. En Lima, por ejemplo, mi querido Juan, el rechazo a todo esto es mucho mayor que incluso en provincias, que en el sur del país. O sea, la capital, que concentra la tercera parte de la población, y el norte y parte del centro no quieren una nueva constitución. Los que de alguna manera quieren, están más con Castillo, que tienen alguna cierta aprobación, es el sur, la parte más deprimida del país, yo lo entiendo, ¿no? Ha habido mucha desidia e inacción por parte del Estado, y hay mucha pobreza en la región sur, sobre todo en las serranías, en Omar, las hay partes muy una antiguas. cuestión muy peligrosa cuando se habla de cambiar la Constitución. Es la relación con la prensa. Vimos como un abogado de Perú Libre amenazó a la excelente periodista de investigación peruana, Claudia Toro, de llevarla a prisión, de contratar más de 30 abogados. En este caso, ¿tú piensas que quieren poner una constitución para evitar las críticas al régimen? Y en muchos casos críticas fundadas y bien documentadas, como hace esta periodista que mencionamos. Mira, no solamente Claudia Toro ha sido amenazada, sino muchos periodistas que son independientes o de Carolina oposición. Bayona, de Cusco, por ejemplo. Y no solamente ellos, sino que de alguna manera quieren ser sancionados. La de Cusco ha sido expulsada Así por haber es. cuestionado la cercanía del primer ministro, del premier Bellido, con Sendero Luminoso en su debida oportunidad. El primer ministro está muy cuestionado, tiene denuncias por apología, por defensa al terrorismo, de una terrorista, Edith Lagos, en la década del 80. El ministro de Trabajo tiene condenas por terrorismo, y evidentemente está en un proceso de impeachment, o sea, de censura, y seguramente si no renuncia lo van a censurar en los próximos días. El premier está, digamos, cuestionado. Cerrón, que se maneja bajo las sombras, tiene sentencias por corrupción, y es el poder bajo la sombra, es el titiritero del presidente de la República. Castillo probablemente sea una persona bien intencionada, el presidente de la República, pero no es un líder, para escondido, no habla, no tiene poco o ningún liderazgo, no tiene la menor idea de lo que es la administración pública, le ha quedado demasiado ancha la banda presidencial,
y en general el gobierno es un desastre. Lo único bueno que ha hecho el presidente Castillo es nombrar a un gran profesional como canciller, que es Óscar Maurtua, un amigo mío, ¿no? Que lo conozco muchos años, que fue canciller de Alejandro Toledo, y que es un Es señor el de presidente señores. de la Asociación de Derecho Privado en el Perú, un hombre Él es con mucha el presidente. trayectoria y muchos Acá pidió pergaminos licencia. académicos. Sí, acá pidió licencia. Él es el presidente de la Sociedad Nacional de Derecho Internacional. Tienen una revista, son muy activistas. Y es un gran conocedor del derecho internacional, de los Sí. principios de la Cancillería peruana. Ya ha sido canciller, embajador, y es un señor de señores. Pero es lo único bueno que ha hecho Castillo es nombrar a Óscar Maurtua. Una pena que no Y está lo, consiguiendo entrevistas Oscar Maurtua, a quien conozco sí, de cuando vivía en Perú, lo ahora no está, atiende el teléfono, por ahí tiene una sí, actitud un poco soberbia hacia la prensa. Esto también habla lo mal de están él. bombardeando. Y su propio gobierno lo está bombardeando. Bellido, el primer ministro, le ha pedido a Maduro que se vaya de la Cancillería, que se vaya el vicecanciller, por oponerse a Maduro y a la dictadura criminal que hay en Venezuela. Por decir eso y por decir que el Grupo de Lima, desde el 5 de enero, no reconoce a las autoridades ilegítimamente y irregularmente electas en Venezuela, como la Asamblea Nacional, solamente por ese hecho ha sido censurado moralmente por Bellido, el canciller Maurtua. Claro, el presidente de la República le ha dado el espaldarazo al canciller Maurtua, pero vamos que el propio premier petardea al canciller Cerrón, petardea al canciller y al vicecanciller por seguir los principios de Cancillería, los principios del derecho internacional de defensa de los derechos humanos, de la irrestricta libertad de prensa que no existe en Venezuela. Entonces es lamentable lo que está sucediendo, el gobierno es un verdadero desastre, Juan. El Congreso de la República todavía no toma el liderazgo, salvo algunas bancadas, y yo espero que el Congreso se ponga fuerte, porque incluso una posibilidad, aparte de las interpelaciones y las censuras, que son mecanismos constitucionales, está la vacancia del presidente de la República, ¿no? Porque la verdad que el Perú es en este momento es un barco a la deriva, es un barco sin capitán, ¿no? ¿Jurídicamente se puede hacer una vacancia del presidente y de la vice o solamente es individual a Castillo? No, es individual, se tendría que hacer uno por uno o censurar, vacar al presidente Castillo y luego que al perder legitimidad la vicepresidenta Dina Boluarte, ella renunciar, por lo cual, como no hay segundo vicepresidente por haber renunciado, por haber sido inhabilitado antes de las elecciones, el señor Cerrón, por corrupción, por estar condenado, el secretario y presidente del partido de Perú Libre, que invitó a Castillo a candidatear a la presidencia. Entonces, lo único que quedaría, al ser vacado Castillo y al ser vacada Dina después en otro proceso de vacancia, o renunciar Dina, Boluarte, la vicepresidenta, lo único que quedaría es que la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, asuma el despacho presidencial otra vez, como lo hizo Merino, o Sagasti, o Paniagua en su debida oportunidad, y convoque elecciones generales para el próximo año, ¿no? Para que se elija nuevo Congreso y nuevo presidente de la República. Es una posibilidad que no se descarta latente, y me modesto entender, mi querido Juan, pues es que yo he sido vicepresidente del Perú, me he sido honrado con ello, he sido además congresista de la República 2 veces, procurador de la República 2 veces, y algo de experiencia tengo. Yo es la única salida que le veo al impasse político y la crisis política que vive el Perú, ¿no? La Estos última señores van a pregunta, destruir el Perú. Omar. A mí no me cabe ninguna duda que el Perú con Merino estaba mucho mejor. Ahora se va a cumplir el próximo mes un año de la asunción constitucional de Manuel Merino de Lama. ¿Tú coincides conmigo que el Perú estaba mejor con Merino? Bueno, Merino estuvo apenas una semana de presidente, ¿no? Y lamentablemente fuerzas y poderes fácticos lo hicieron renunciar a la semana, ¿no? Y ahí entró Sagasti, ¿no? Pero bueno, hay una frase, un vals peruano que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y es lamentablemente, nuestro designio, ¿no? Pero hubo un Y yo plan como para sacarlo de la presidencia, que asuma alguien afín a Vizcarra y a la izquierda y lograr enturbiar el proceso electoral, porque recordemos que el Congreso de la República creó una comisión para investigar las elecciones de este año. Hasta ahora no está muy claro cómo llegó Castillo a la presidencia. sí, no está muy claro, pero finalmente llegó y el Jurado Nacional de Elecciones
convalidó, legitimó esa elección. Sí, hay una comisión, pero eso va a demorar. Yo la verdad que no tengo tanta fe en ello. Va a demorar demasiado y cambiar lo que el jurado ya legitimó y legalizó es bastante complicado. En unas elecciones además muy pegadas, muy cejadas, ¿no? Lamentablemente, que te voy a decir y ser sincero, como siempre lo he sido, Castillo tuvo una rival muy fácil, como fue Keiko Fujimori, en la que tenía flancos por todos lados, ¿no? Es decir, el gobierno dictatorial de su padre, la corrupción en el gobierno de su padre. Ella no hizo mucho por deslindar sobre el tema de su papá. Y si bien es cierto, los hijos no pueden heredar los pasivos ni los activos de los padres, ella tampoco deslindó demasiado. En la primera vuelta incluso dijo que lo iba a indultar, lo cual fue un grave error. Y bueno, tampoco era una gran candidata, pero claro, era mejor que Castillo, ¿no? Y bueno, ahora muchos se estarán arrepintiendo de haber apoyado a Castillo o haber votado en blanco en la segunda vuelta, porque tenemos un O país de en haber crisis. marchado el sábado Claro. 14 de noviembre del año pasado en contra de Merino. Los que decían Merino no me representa, le preguntaría si Castillo lo representa. Incluso mucha gente hasta del Ojalá, PPC marcharon. ojalá marcharan, Juan, sería ideal que así como marcharon injustamente, desproporcionada y absurda y tontamente contra Merino, que no hizo nada y que era un tipo impecable, que no tenía ninguna mancha, y que quería hacer bien las cosas, y que además le tocaba a la sucesión presidencial la encargatura por 8 meses de la presidencia, ojalá que hicieran lo mismo con un presidente que no tiene liderazgo, que calla, que es torpeza sobre torpeza. Y tú me hablabas si es posible una vacancia presidencial. El hecho de haber nombrado este gabinete ya de por sí demuestra una incapacidad moral, ¿no? Porque ha nombrado a gente impresentable, que el único que se salva probablemente sea Maurtua, de repente el ministro de Economía Franque, y por ahí un par de ministros más. Los demás son impresentables, Juan, y además tienen muchos de ellos denuncias por terrorismo o por corrupción. Fíjate que Los conozco, lo he padecido al entrevistarlos, que muchos se enojan con algunas preguntas, terminan cortando, como sí, hizo mira, Guido mira tú, Bellido, o dando respuestas absurdas, como Ciro Gálvez, que es el ministro de Cultura, pero no, no tiene una cultura no, al pues ese hablar o al tipo, expresarse. a Ciro Gálvez habría que hacerle un test psicológico, ¿no? Pero más allá de eso, para terminar, fíjate que hemos hablado de que lo mejor que hizo Castillo fue, y lo único tal vez que hizo bueno Castillo fue nombrar al canciller Oscar Maurtua. Pero fíjate que Maurtua es nombrado porque el canciller que antecede a Maurtua es Héctor Béjar, que fue nombrado contra todo pronóstico y de manera sorprendente canciller el 29 o 30 de julio, apenas Castillo asumió la presidencia. ¿Y quién era Héctor Béjar? Era un guerrillero, era un terrorista de la década del 60, que tenía las manos manchadas de sangre y que había matado a policías, a personas en la sierra peruana, en Cúcuta. Claro, era una guerrilla romántica, pues, de Javier Heró, de la Puente Yucea y compañía, es verdad. Pero era un guerrillero que mató y estaba con las manos de sangre y era de la extrema izquierda. Y sin embargo fue nombrado canciller cuando ni siquiera tenía los pergaminos para representar a nuestra diplomacia. Bueno, a él, al suscitarse el primer escándalo, que fue el nombramiento de Héctor Béjar como canciller, renuncia, por lo menos tuvo la dignidad de renunciar, y ahí es donde entra el canciller Maurtua, que bueno, que es lo único bueno que tenemos en el gabinete. Luego de ello es muy poco, es muy mediocre, y salvo 2 o 3, que de repente se podría nombrar a Frank, el ministro de Economía, y por ahí un par de ministros más, el de Educación, quién sabe, o el de Vivienda, ni no más, el resto es impresentable, o sea, no tiene los méritos, no ha conversado ni siquiera con el presidente Castillo, han sido impuestos de la mayoría de ellos por Cerrón y Bellido. Bellido es un petardista, todos los días sale con una bomba, ya le dicen coche bomba a Bellido, no solamente por su cercanía con el senderismo en algún momento y con el terrorismo, sino fundamentalmente porque el señor todos los días petardea al presidente de la República, lo contradice, o a los ministros de Estado. O sea, voy a decir una palabra, digamos, muy argentina, que no tiene de malo decirlo, es un despelote el gabinete. Muchísimas gracias, Omar, muy gentil como siempre. Que viva el Perú. No, por favor, encantado, encantado y muchas gracias a los amigos y hermanos argentinos. Que Dios los bendiga.